Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Sánchez Coelho, estudiante de Medicina de primer año de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el corazón, su configuración externa, interna, como demás elementos de relevante importancia. El corazón es el órgano principal que se encarga de conformar el sistema cardiopulmonar, el cual tiene como objetivo enviar la sangre hacia todas las porciones del organismo. El corazón se encuentra ubicado en la cavidad torácica, justamente en el mediastino medio, entre ambos pulmones, por encima del diafragma, por delante de la columna vertebral entre las vértebras torácicas T4 y T8, denominadas como vértebras cardíacas, y por detrás de la pared esternocondrocostal. El corazón puede tener un aspecto desde rosado hasta rojo oscuro, formado por un tejido muscular en su gran mayoría, aunque también presenta en sus surcos coronarios una porción denominada bandas adiposas del corazón. Está formado por dos cavidades superiores denominadas aurículas y separadas por un tabique interauricular y dos cavidades inferiores denominadas como ventrículos separadas por un tabique interventricular. Entre su peso y su volumen tenemos que acotar que el corazón puede variar de peso y volumen dependiendo si es masculino o femenino el individuo que lo porta, también si este individuo realiza algún tipo de actividad física y según la etapa o la edad en la que se encuentra el individuo, ya que durante el nacimiento el corazón puede pesar 25 gramos aproximadamente, luego en la etapa de infancia puede pesar de 100 a 125 gramos y en la etapa adulta de 200 a 500 gramos aproximadamente. En cuanto a la configuración externa, el corazón presenta cuatro caras, una base, un vértice, tres bordes y tres ejes. En cuanto a los ejes, podemos observar en la imagen un eje vertical, de arriba a abajo, un eje transversal de derecha a izquierda y un eje anteroposterior de la cara anterior a la cara posterior. En cuanto a los bordes, tenemos un borde derecho que separa la cara anterior de la cara inferior o diafragmática, un borde superior que separa la cara anterior de la cara inferior o diafragmática también, es bastante redondeado y constante, y un borde izquierdo que separa la cara pulmonar izquierda de la cara inferior o diafragmática, y este también es bastante redondeado. En cuanto a esta cara, podemos observar que se caracteriza por la presencia de un surco, llamado surco coronario, el cual separa el sector auricular superior del sector ventricular inferior. El sector auricular superior se caracteriza porque se encuentra oculto por la emergencia de los grandes vasos, la arteria aorta y el tronco pulmonar. Presenta en la parte medial una prolongación tanto derecha como izquierda denominada como aurícula o auriculilla o también denominada como orejuela. La orejuela derecha tiene una forma cónica. Se encuentra en su vértice lateralmente con lo que es la arteria aorta y en su porción inferior se encuentra relacionado con lo que es el surco coronario, por donde pasa la arteria coronaria derecha junto con las venas cardíacas anteriores que las estoy mostrando en este momento, las estoy señalando. Posteriormente tenemos lo que es la orejuela izquierda, que en esta porción está seccionada la imagen, pero tiene una forma de S muy característica. Se encuentra por delante de lo que es la arteria pulmonar izquierda y se encuentra lateral a lo que es el tronco pulmonar. Su vértice se encuentra lateral, como ya lo dijimos, al tronco pulmonar y su vórtice inferior se encuentra relacionada directamente con el surco coronario izquierdo por donde pasa la arteria coronaria izquierda antes de bifurcarse o separarse en una rama circunfleja y una rama interventricular anterior. Ya que estamos en esta porción o en esta cara, podemos hablar de una vez del vértice o ápice del corazón, el cual se encuentra directamente en su totalidad en el ventrículo izquierdo. Esta es la porción más superficial del corazón y se encuentra en dirección anterior y hacia la izquierda. Justamente 2 centímetros a la derecha de él podemos encontrar la unión entre lo que es el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, denominada como cisura del vértice del corazón. Bien, ya que estamos en esta podemos pasar a la siguiente cara, la cara diafragmática o inferior. La cara diafragmática o inferior se caracteriza por la presencia de un surco interventricular posterior, ¿sí? Y de un seno coronario, que lo observamos aquí, lo estoy señalando en la imagen. También se caracteriza porque en esta porción o en esta cara se encuentra la base del corazón, la cual es superoposterior, quiere decir que se encuentra hacia la cara posterior auriculares. Entre la cara posterior auricular derecha podemos encontrar lo que es la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior, que son bastante grandes, bastante voluminosas. Y en la porción izquierda podemos observar la llegada de las venas pulmonares tanto derechas como izquierdas. Bien. En esta porción también podemos observar lo que sería un nódulo muy importante para el sistema de conducción del corazón o sistema cardionector, que es el sistema que se encarga de generar estímulos eléctricos para la contracción del corazón. Podemos encontrar el nódulo auriculoventricular, que se encuentra en la cruz que se forma entre el surco interventricular posterior, el seno coronario y el surco interatrial. ¿Sí? Se encuentra justamente aquí.
y otro nódulo, que es el nódulo sinusal, que se encuentra en la cara esternocostal o anterior, que es una de las ramas de la arteria coronaria derecha que se encuentra entre la vena cava superior y la aurícula derecha, que se encuentra justamente por aquí, que es el nódulo sinusal, también llamado como el marcapasos del corazón, que se encarga de regular la frecuencia cardíaca. Bien, podemos continuar a la cara pulmonar. La cara pulmonar, tanto derecha como izquierda o cara lateral, se relaciona directamente con lo que es la cara medial del pulmón, o derecho o izquierdo, dependiendo, a través, obviamente, del pericardio que lo recubre y de la pleura que recubre a su determinado pulmón. Luego la configuración interna. La configuración interna de la porción auricular derecha, podemos observar que la porción auricular en su porción interna es bastante irregular y es bastante cavernosa, ¿sí? Podemos observar que en la pared anterior, estas porciones que son los músculos peptíneos. Estos son los músculos peptíneos, podemos observarlos. Tenemos la fosa oval, tenemos la válvula de la fosa oval, tenemos lo que es el orificio del seno coronario, la válvula del seno coronario, el orificio de la vena cava inferior. Aquí tenemos justamente lo que es el septo membranoso. Tenemos una porción que se logra mirar de lo que sería la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide, que sería una de las valvas que lo forman, que es la valva anterior. Luego en la porción izquierda podemos observar justamente prácticamente lo mismo, una porción muscular, podemos observar la fosa oval, la válvula de la fosa oval, ¿sí? La aurícula izquierda, podemos observar la vena pulmonar superior izquierda, ¿sí? Luego en la porción ventricular podemos observar que es una porción o una cavidad que es bastante irregular, muchísimo más que la auricular, y que tiene varias porciones o varios elementos. Esta porción de la pared anterior, justamente, tenemos lo que serían las trabéculas cavernosas, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería la válvula auriculoventricular izquierda o válvula tricúspide con su valva anterior, posterior y septal. Aquí tenemos los músculos peptíneos anteriores, aquí tenemos las cuerdas tendinosas que se encargan de unir a los músculos peptíneos con la válvula auriculoventricular, los músculos papilares posteriores, aquí tenemos lo que sería la trabécula septomarginal, aquí tenemos lo que sería el músculo peptíneo septal, ¿sí? Aquí teníamos lo que sería el cono arterioso, aquí tendríamos lo que es la cresta supraventricular, entre otros elementos. Y la porción izquierda pues es muy parecida, tenemos lo que es el músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, las cuerdas tendinosas de cada uno, que se unen directamente el músculo con lo que es, en este caso, la válvula mitral o la válvula bicúspide, con las valvas anteriores y posteriores que las estoy señalando. Tenemos lo que es las trabéculas carnosas en la parte de la pared, aquí por debajo, ¿sí? Es muy parecido. Entre las válvulas auriculoventriculares pues tenemos abiertas y cerradas. Las válvulas auriculoventriculares se conforman por dos, una válvula derecha o tricúspide y una válvula izquierda o mitral o bicúspide. La tricúspide se forma por tres valvas o tres cúspides, una anterior, una posterior y una septal. Y la izquierda por una anterior y una posterior. Y la porción donde se unen podemos encontrar esto aquí que se denomina como comisura, es la porción donde se unen cada una de las valvas al momento de que se encuentran cerradas. Bien. Tenemos aquí lo que es un trígono fibroso derecho, un trígono fibroso izquierdo, que lo estoy señalando, un anillo fibroso izquierdo de la válvula mitral, un anillo fibroso derecho de la válvula mitral. Podemos observar una vista más interna. Aquí tenemos la válvula tricúspide, tenemos lo que es aquí tenemos la válvula posterior, la válvula septal, la válvula anterior, ¿sí? La encontramos. Tenemos aquí lo que serían los músculos papilares anteriores, los músculos papilares posteriores sepcionados, y aquí tendrías al músculo papilar septal, ¿sí? Con cada una de las cuerdas tendinosas, la aurícula por encima y el ventrículo, el septo membranoso del ventrículo por la parte de abajo. Aquí tenemos lo que es la válvula aorta. La válvula aorta, lógicamente, que está formada por unas valvas, que son las valvas semilunares o sigmoideas, una izquierda. En el caso de la aorta, pues tenemos una posterior y una derecha. Aquí tenemos lo que serían los orificios para las arterias coronarias, ¿sí? Aquí tenemos los lobulillos de cada una de las valvas. Aquí tenemos los músculos papilares anteriores, las cuerdas tendinosas, ¿sí? En el caso de la válvula pulmonar, pues tenemos que se conforma igualmente por una porción o una valva izquierda, una valva anterior, porque es pulmonar, y una derecha. Igualmente sería exactamente lo mismo. En cuanto al sistema cardionector, tenemos que el sistema cardionector es aquel el cual se encarga de producir y de enviar los estímulos eléctricos para que se pueda realizar lo que es la contracción del corazón. Está conformado primeramente en una primera porción, que es el nodo sinusal, que se encarga de realizar la contracción auricular tanto derecha como izquierda. Luego estos estímulos son enviados al siguiente nodo, que es el nodo auriculoventricular, a través de unos tractos, que son los tractos internodulares
el posterior, el medio y el anterior, para que se realice la contracción ventricular y del resto del miocardio, a través de lo que serían esta porción, que serían el haz de His. Se separan en una rama derecha para el ventrículo derecho, una rama izquierda para el ventrículo izquierdo, y llega la última porción, que sería justamente esta que encontramos aquí. Aquí se ve mejor, que serían las fibras de Purkinje, que se encuentran aquí para la contracción del resto del miocardio, los estímulos eléctricos del corazón. En cuanto a los instrumentos para su disección, tenemos que se puede encontrar un escalpelo número 3, existe 3 y 4. Para el corazón se usa el número 3. Si tenemos el número 3, debemos usar una hojilla entre 10 a 15. Primeramente una 10 para empezar a realizar unos cortes pequeños y luego se puede ir aumentando. Tenemos las tijeras tipo Mayo, las rectas y las curvas. Las rectas se usan para cortar sondas, para realizar suturas, para realizar cortes de tejidos superficiales que no sean tan delicados, y las curvas se realizan para cortes profundos que son más delicados. Las tijeras tipo Kelly las hay curvadas y las hay rectas. Estas tijeras se usan para aclampar. Aclampar significa poder sostener un vaso sanguíneo, básicamente. Las pinzas tipo diente de ratón y las pinzas tipo Roma se usan básicamente para sostener algún tipo de tejido que lo estemos exponiendo a algún tipo de sutura o algún tipo de corte. Las dos prácticamente hacen lo mismo, solo que este tiene unos dientecillos en la parte distal que puede agarrar de una mejor forma lo que estemos sosteniendo, algún tipo de tejido. Y por último, la sonda acanalada, que sirve para poder ver la dirección de determinados tipos de fístula, así como también para el drenaje de algún tipo de herida o algún tipo de absceso que se pueda formar sin que debamos perforar o dañar algún tejido que se encuentra en la parte inferior al que queramos diseccionar. Por último, para realizar lo que es la disección, se debe realizar de dos maneras. Primero, debemos analizar e identificar las estructuras externas, sea de las diferentes caras, sea la vena cava superior, la vena cava inferior, sean los surcos coronarios, sean los surcos interventriculares anteriores y posteriores, sean las arterias, sean los diferentes tipos de vena, todo lo que sea externo. Luego, para diseccionar, se debe diseccionar en orden de donde va pasando la sangre. Primero, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Lo primero que haremos será un corte en la parte superior de la aurícula derecha, un corte horizontal hasta llegar al borde derecho. Luego haremos un siguiente corte que será bajando o será descendiendo hasta llegar a la vena cava inferior. Luego un último corte horizontal hasta llegar al surco coronario derecho, ¿bien? Y luego sacaremos lo que es esta porción, extraeremos los coágulos que se encuentran en el interior. A veces están un poco duros, debemos de romperlos antes de poder extraerlos. Lavaremos con abundante agua y procederemos a identificar las diferentes estructuras que podamos encontrar en la porción interna de la aurícula derecha, como por ejemplo podemos encontrar lo que es la fosa oval, la válvula de la fosa oval, la cresta terminal, lo que es el septo membranoso, una porción de la válvula auriculoventricular o tricúspide, las diferentes porciones. Luego haremos la disección de lo que es la porción ventricular derecha. Haremos un corte un poco más abajo de lo que es el tronco pulmonar, un corte horizontal, y luego haremos un corte a 1 centímetro aproximadamente del surco coronario derecho en forma oblicua y otro a 2 centímetros de lo que sería el surco interventricular anterior, a 2 centímetros de él. Luego procederemos a abrir esta porción, extraeremos los coágulos que se encuentren y lavaremos con abundante agua. Procederemos a observar las diferentes estructuras que podemos identificar de esta porción, como por ejemplo los músculos pectíneos, los músculos papilares anteriores, las cuerdas tendinosas, la trabécula marginal septal, el músculo papilar septal, entre otras cuestiones. Bien. Posteriormente haremos lo mismo con lo que es la aurícula izquierda, pero esto lo haremos en un corte de U invertida entre las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas. Haremos un corte de U invertida, abriremos, sacaremos los coágulos, lavaremos con abundante agua y procederemos a identificar las diferentes estructuras que podemos identificar de esta porción. Fosa oval, válvula de fosa oval, orificio de las venas pulmonares, entre otras cuestiones. Y por último, para la disección del ventrículo izquierdo, haremos exactamente lo mismo, pero lo que vamos a hacer es un corte a través de la válvula aorta ascendente entre lo que es la valva anterior y la valva posterior semilunar. Haremos un corte a través de todo lo que tiene que ver con el surco interventricular posterior. Obviamente que cortaremos lo que es la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca magna. La cortaremos, pero no hay problema. Abriremos, sacaremos o extraeremos lo que son los coágulos, lavaremos con abundante agua y procederemos a identificar las diferentes estructuras que se encuentren en el ventrículo izquierdo. Y así ya habremos realizado la disección del corazón de una forma correcta. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.